Hay series de televisión en las que absolutamente no deberías intentar entender su esencia. Si intentas pensar en ello incluso por un segundo, la ilusión inmediatamente se desmorona. Necesitas ver este tipo de series lo más relajado posible, mirar ocasionalmente mientras deslizas en tu teléfono al mismo tiempo. Y luego, ahí hay una categoría completamente diferente, series de rompecabezas, donde tienes que seguirla con una libreta y pluma en mano. Pausar, volverla a ver y releer discusiones en línea. Porque si te pierdes, aunque sea un solo detalle, todas tus teorías se desmoronan y la trama se convierte en un conjunto de escenas desconectadas que no pueden juntarse a una sola imagen. Ese es justo el tipo de serie en la que Severance se convirtió. Perdón, me adelanté un poco. ¿Te gusta acostarte en la mesa? ¿Te gustaría responder una breve encuesta? Después de cada episodio, quieres llamarle a esos pocos amigos que también se engancharon y preguntarles, ¿entonces entendiste de lo que se trató? Eso es exactamente lo que vamos a hacer, discutir qué es lo que realmente está pasando en esta serie. Porque hay tantas preguntas y misterios incluso después de la segunda temporada, especialmente después de la segunda temporada. ¿Qué es este lugar? ¿Qué son estas cabras? ¿Qué se esconde detrás de esos archivos extraños con números que provocan emociones de miedo y pánico? ¿Y por qué la corporación no se comporta como un negocio, sino como un extraño culto religioso? Si te sales del camino de Kier, atraerás sobre ti la ira de la naturaleza. Pero el principal misterio que atormenta a cada fanático de la serie es ¿a qué se dedica realmente la corporación Lumon? En este video reuní las teorías más populares y lógicas que proponen los fanáticos de la serie y también les ofreceré mi propia versión de lo que está sucediendo, la cual, en mi opinión, explica muchas cosas. Entonces, ¿a qué se dedica realmente la corporación Lumon? Para quienes no han visto la serie, no tiene mucho sentido explicar la idea principal. Pero si por alguna razón no la han visto, aquí está brevemente de lo que se trata. En el mundo de la serie Severance, se inventó un implante especial, un pequeño chip que se coloca en el cerebro y es capaz de separar completamente los recuerdos del trabajo de los recuerdos del hogar y viceversa. Cuando una persona cruza el límite de la oficina, literalmente se convierten en otra personalidad independiente, que solo se ocupa de tareas laborales y no recuerda absolutamente nada sobre la vida fuera de las paredes de la empresa. Y la segunda personalidad externa, el verdadero dueño del cuerpo, no recuerda las horas de trabajo y simplemente disfruta del descanso, de las tareas del hogar y del salario en la tarjeta. La idea suena tentadora, sin embargo, después de ver los primeros episodios, se vuelve obvio que lo que hacen los empleados es solo muy remotamente similar al ordinario trabajo de oficina. Algo extraño e inquietante sucede dentro de la compañía, y la corporación claramente oculta del público la verdadera naturaleza de lo que sucede tras las paredes de su oficina. Y cuando lo consideras, aunque sea brevemente, todo esto parece totalmente lógico. Al final, sería extremadamente tonto tener acceso a tan revolucionada tecnología y usarla exclusivamente para que los simples empleados de oficina no sufran por el trabajo rutinario y se olviden de los aburridos días laborales. Es lo mismo que clavar clavos con un microscopio o usar una supercomputadora para jugar gato. Por eso, desde el principio, la principal intriga de la serie fue la pregunta de a qué se dedica realmente la corporación Lumon, cuáles son sus objetivos y qué es lo que realmente busca lograr. Así que, vamos a analizar algunas de las teorías más interesantes y lógicas que, al final de la segunda temporada, parecen especialmente convincentes. A primera vista, la idea de dividir la conciencia en la serie parece simple. Una persona, dos vidas, trabajo allá, vida personal acá. Pero la segunda temporada revela que todo es más profundo y peligroso. Lumon separa más que solo la conciencia. Ellos están probando la posibilidad de crear múltiples nuevas personalidades dentro de una sola persona. Y no solo lo están probando, ya lo están haciendo. El final de la segunda temporada lo deja claro. El proyecto completo de Mark está vinculado a Gemma desde el comienzo. La esposa que él creía fallecida en un accidente de coche está viva, pero ya no es exactamente la misma persona. Érase una vez, Gemma llegó a Lumen por problemas de salud. Ella quería tener un hijo, pero no podía tenerlo. La compañía le ofreció ayuda,
Después de eso, ocurrió un accidente, y al mundo exterior le informaron que Gemma había muerto, pero en realidad la enviaron a un piso cerrado de la compañía. Ahí comenzaron a experimentar con ella, colocándole un implante cerebral y sometiéndola a procedimientos de separación. Pero a diferencia de los demás, donde solo hay Ini y Auti, Gemma terminó con más de 20 de estas personalidades. Distintas versiones para distintas tareas. ¿Cuántas oficinas hay hoy? 6. Hay una persona que va al dentista. ¿No podríamos tomar un descanso? Pero han pasado 6 semanas. Yo acabo de estar aquí. Hay una que hace tarjetas de felicitación. Aguanta ahí, querida. Esta es la última. La señorita Cassie, la terapeuta, aparece durante la primera temporada. Estoy observando a Heli R. Oh, no me avisaron. Todas estas versiones están aisladas unas de otras. No tienen memoria compartida. Existen solo dentro de la función que se les asignó. Y todo esto es dentro de un mismo cuerpo. Pero la historia no termina ahí. Porque resulta que el mismo Mark, empleado del departamento de macrodatos, estuvo involucrado en esto, incluso sin saberlo. Su tarea consistía en clasificar los datos. Él determinaba qué conjuntos de números le provocaban ansiedad y cuáles le daban tranquilidad. A primera vista, parece una rutina sin sentido, pero en realidad, precisamente, es a partir de estas reacciones que Lumon utiliza para construir nuevas versiones de la conciencia de Gemma. En una de las escenas, ellos incluso le muestran una foto de ella, pero él no la reconoce, solo percibe la emoción. Al final de la temporada queda claro, el proyecto Puerto Frío no es una historia secundaria, sino el experimento clave de la compañía. Esta es una prueba diseñada para descubrir si es posible separar a una persona de su dolor, de su memoria, de sus apegos, y reemplazarla por un conjunto de herramientas para crear no solo una personalidad obediente, sino decenas, cada una para su propio propósito. En el episodio final de la segunda temporada, donde una versión de Gemma es puesta en una habitación aparte, estamos hechos para entender que esto ya no es una separación, sino una reescritura. Al mismo tiempo, la serie presenta una escena con el sacrificio de una cabra. La asociación directa es que la personalidad original es sacrificada por el bien de una nueva. Esta bestia será enterrada junto con la mujer amada. Y hay otra pregunta. ¿Qué pasa si Gemma no es la única? ¿Qué pasa si Mark es parte de un experimento? ¿Y si su elección interna de quedarse con Heli o salvar a su esposa no es un drama, sino otra prueba de resistencia de la construcción? Si esto es verdad, entonces Lumon ya está cerca de su objetivo, porque en ese caso, una persona ya no es necesaria, solo un cuerpo en el cual el programa necesario puede ser activado sería suficiente. La teoría de un fan, que por mucho tiempo parecía inventada, comienza a verse menos y menos fantástica con cada nuevo episodio de la segunda temporada. La esencia de esta teoría es que Lumon, en realidad, se dedica al desarrollo tecnológico en el campo de la prolongación de la vida o incluso conquistar la muerte. La primera señal fue la historia de Gemma. De acuerdo a los registros, ella murió en un accidente de coche. Pero en la oficina de Lumon, ella trabaja como la señorita Casey. Hola, señorita Casey. Perdón. Te perdono. Al principio, esto parece otra paradoja de la estructura de la división, pero cuanto más aprendemos sobre el proyecto Puerto Frío, más evidente se vuelve que esto, posiblemente, es una continuación alternativa de la existencia. Formalmente, ella está muerta, físicamente viva y psicológicamente reescrita. Y aquí surge la pregunta. Si una persona desaparece del mundo exterior, pero sigue existiendo dentro de Lumon, ¿qué es exactamente lo que le han hecho a su conciencia, o incluso a su cuerpo? El siguiente elemento que los fanáticos asocian con esta teoría es la famosa escena con las cabras. Al principio parece que esto es solo otro elemento surrealista, pero entonces, ¿para qué sirven esos dibujos en la pared? También hay un subtexto simbólico, el chivo expiatorio, un símbolo de sustitución y purificación. Pero también hay una interpretación más literal, las cabras como modelos de laboratorio, porque en realidad el primer mamífero clonado fue una oveja. ¿Por qué Lumon no usaría cabras para probar la transferencia de conciencia, la regeneración de tejidos y el cultivo de clones?
En los debates de los fanáticos incluso hubieron teorías de que Lumon entrena la transferencia de personalidades entre cuerpos, comenzando con animales, en otras palabras, esencialmente probando ideas de inmortalidad digital o biológica, el reemplazo del alma y la conciencia. Puede parecer inverosímil, pero ¿cómo explicar la presencia de animales en un piso cerrado? Lumon no se dedica oficialmente a la biotecnología, pero dadas las divisiones farmacéuticas y la extensa influencia, tiene acceso a laboratorios, equipos y personal necesarios. Quizás todo lo que hemos visto en la oficina es solo una fachada, y el verdadero objetivo está en algún lugar más profundo. Por ejemplo, crear una estructura donde el cuerpo y la conciencia sean completamente intercambiables. Los fanáticos a menudo relacionan esta teoría con otra línea, la familia Egan. Lumon está construido literalmente como un culto en torno a su fundador, Kier. Sus frases están colocadas en las paredes, sus figuras de cera se guardan como reliquias y los empleados pronuncian su nombre con reverencia. Este es Jamie Egan, el director general, una persona increíble. Existe la teoría de que Kier no es solo una inspiración, sino también un sujeto de experimento, que en algún lugar detrás de las paredes de Lumon se guardan sus restos o incluso su conciencia. Y que toda la estructura de la corporación se basa en una sola pregunta: ¿es posible resucitarlo? ¿En el cuerpo de un clon, en una simulación o en un chip? O tal vez él ya está entre ellos como uno de esos mismos consejeros cuyas voces suenan fuera de la pantalla. ¿Y el consejo está siquiera aquí? Hasta ahora no hay ningún episodio que lo confirme directamente, pero tampoco hay nada que lo excluya. Y lo más importante, la segunda temporada mostró que Lumon ya no se limita solo al control de la memoria. Ahora ellos interfieren en la propia esencia del yo humano. Si existe una manera de separar la conciencia del cuerpo y luego trasplantarla, clonarla o reiniciarla, entonces eso es la inmortalidad. La separación en la serie se muestra desde el inicio como una tecnología de aislamiento. No recuerdas el trabajo cuando estás en tu hogar, y tampoco recuerdas tu hogar cuando estás en el trabajo. A medida que la trama se desenvuelve, es evidente que los intereses de Lumon van más allá de la memoria. Su verdadero objetivo es el control sobre las emociones, la supresión, el formateo y el ajuste. Muchos detalles de la serie indican que la corporación está probando si es posible eliminar deliberadamente el miedo, la ira y la tristeza de una persona, dejando solo aquellas emociones que sean más funcionales, convenientes y adecuadas para la tarea necesaria. Dentro de la propia estructura de Lumon, juega un papel muy importante el concepto de los llamados 4 temperamentos, formulados por el fundador de la compañía, Kier Egan: tristeza, alegría, terror y malicia. Inicialmente parece una tontería corporativa, como las frases obligatorias en las paredes. Pero luego empezamos a ver cómo estos 4 estados forman la base del trabajo en el departamento de refinamiento de macrodatos. Es ahí donde los empleados, incluyendo a Mark y Helly, se sientan frente a las pantallas y clasifican números. Parece que no hay lógica en eso, pero ellos reaccionan. Alguien dice que estos números dan miedo. Para alguien, esa combinación causa repulsión. Nadie entiende por qué. Es solo una sensación. Cada categoría de números provoca ciertas reacciones emocionales únicas en el procesador. Como si algo en lo más profundo del ser se activara y te hiciera presionar el botón correcto. Números de la primera categoría provocan tales emociones que te sientes incómodo, incluso asustado. Todo apunta al hecho de que Lumon está probando una tecnología capaz de suprimir selectivamente las reacciones emocionales. Por ejemplo, una mujer embarazada acepta la separación para que Ini pase por el parto y Auti se despierte ya con el bebé en brazos. Las experiencias traumáticas son olvidadas, no dejando dolor y recuerdo atrás. El ejemplo más vívido es Gemma. En uno de los pisos secretos la colocan en una habitación donde le piden armar una cuna, igual que la que alguna vez armó con su esposo, soñando con tener un hijo. Es una prueba para verificar si persiste algún resto de antiguo dolor en la nueva personalidad. Sin reacción, significa que la prueba es exitosa. La barrera se mantiene. Ella no siente nada. Lumen lo presenta abiertamente como un beneficio. Ya no sufres, no sientes miedo, no te enojas, ni recuerdas. Pero surge la pregunta, si le quitas a una persona todos los sentimientos incómodos, ¿qué queda de ella? Todo esto encaja en un esquema simple.
Lumon está entrenando un sistema de neurocorrección que en el futuro va a ser capaz de controlar la vida interna de una persona, y no solo en el trabajo, sino en cualquier lugar. Cuando hablamos de Lumon como corporación, es fácil imaginar algo familiar, una oficina, departamentos, jerarquía y cultura corporativa. Pero cuanto más nos sumergimos en la estructura de su mundo interno, más evidente se vuelve. Lumon no es solo un negocio, es un culto. Y ahí no adoran las ganancias, sino a una figura casi divina, Kierkegaard, el fundador de la compañía. La colección nos enriquece con relatos sobre la vida del fundador. Cada palabra es verdad. Los empleados memorizan sus citas como mandamientos. Hay un museo en el edificio donde se guardan las figuras de cera de la familia Egan. Se celebran fiestas como el Día de Agradecimiento a Kier. Y estas no son solo decoraciones para la atmósfera, es un dogma interno, un sistema de creencias con sus propios rituales, ceremonias y simbolismo sagrado. Se ocultaba entre los matorrales, mi hermano, una vez liberado, se fundía con la tierra, escuchando el sonido. En la segunda temporada se vuelve claro que es una religión en la que Kier es el profeta y el sufrimiento es el enemigo. Kier fue el primero en lograr dominar las 4 llamas. Ellos le llaman la guerra eterna con dolor. Uno de los momentos más siniestros de la segunda temporada es la escena con el sacrificio del cabrito. Encomendamos a esta bestia a Kier en su lucha eterna contra el dolor. Si recuerdan, mientras tanto, en un piso diferente, se están preparando para destruir a una de las personalidades de Shema. La purificación de Shema y el sacrificio del cabrito están sincronizados. Un nuevo giro de la fe. Liberarse del dolor requiere sacrificio. Y una persona que ha experimentado algo traumático, a los ojos de Lumon, ya no es lo suficientemente pura. Este no es el único ritual. En la primera temporada hubo la llamada Fiesta de los Waffles, donde un empleado se pone la máscara de Kierkegaard y se convierte en participante de un extraño ritual, casi carnavalesco. En la habitación con él aparecen figuras con máscaras, y todo el evento se convierte en algo parecido a una iluminación de culto. Y no es una broma, no es una dinámica corporativa, es un sistema real de creencias dirigido a reeducar la mente. Incluso Harmony Coble, una de las líderes, tiene en su casa algo similar a un altar. Quiero calmar mi temperamento para poder estar contigo por siempre. Ella no es meramente leal a compañía, ella es una verdadera creyente. Lumon funciona como una secta, solo que en lugar de prometer iluminación, prometen librar del sufrimiento. Formalmente, es un proyecto científico, pero en esencia es un sistema dogmático. Kier es su dios, la separación es su ritual, y el sufrimiento es lo que sacrifican para acercar un cierto orden ideal. Ahora hemos llegado a la parte más interesante, la teoría que considero la más plausible. Cuando empecé a indagar a través de los materiales, revisar escenas y leer discusiones, me dio curiosidad saber si a alguien más le han propuesto algo similar. A veces, hallaba elementos similares, pensamientos individuales, suposiciones, motivos similares, pero en general, aún no me he encontrado con una perspectiva exactamente como esta. Por eso, tal vez ya hayan escuchado algo de esto anteriormente, pero en la forma en que lo reuní, esta es mi versión personal. No afirmo que todo en la serie de Separación haya sido concebido exactamente así, pero a mí me parece que esta explicación es la que mejor encaja en la estructura general del mundo de la serie. Resuena con la filosofía de Lumon y al mismo tiempo conecta lógicamente casi todas las rarezas que observamos. Y lo más importante, si tal tecnología realmente existiera, entonces este tipo de uso no carecería de sentido. Comencemos con el término tabula rasa. Traducido del latín, significa borrón y cuenta nueva. Es un concepto filosófico que supone que la persona nace sin conocimientos, ni creencias innatas. Todo lo que sabemos y sentimos se forma exclusivamente a través de la experiencia, la educación y el entorno. En otras palabras, la persona es lo que se le ha inculcado. Y si tomamos en serio esta idea, que en realidad no es del todo cierta, surge la siguiente pregunta. ¿Es posible crear una nueva sociedad simplemente reescribiendo al ser humano desde cero? Quitarle todo lo que sabía, todos sus apegos, todas sus orientaciones morales, y colocarlo en un entorno artificialmente creado,
donde será criado de nuevo bajo observación, bajo control, sin ninguna influencia externa. Aquí es donde aparece la separación, porque el ser humano separado es precisamente esa misma tabula rasa. Él aparece en el sistema sin saber quién es, no recuerda su pasado, no tiene nombre, ni biografía, ni traumas. Y todo lo que lo conforma es el entorno en el que es colocado. Dime, por favor, ¿quién eres? Todo lo que él sabe sobre sí mismo es lo que le dijeron en Lumon. Tal vez Lumon no solo hace que la gente sea obediente, sino que están creando una nueva sociedad desde cero. No es natural no tener tu propia historia. Es nuestra historia que nos hace quienes somos, nos da contexto y forma. Al despertar en esa mesa, yo carecía de forma. La tecnología de la separación no se trata de olvidar el trabajo, es una herramienta. Una herramienta que permite tomar a una persona y hacerla crecer de nuevo, educarla dentro de una nueva moral, una nueva lógica, nuevas reglas y una nueva fe. Si logro transmitir mis ideas a los trabajadores separados de todo el mundo, esto podría provocar una revolución. ¿Estas no son tus ideas? El culto a Kier no es una broma, es un reemplazo de la religión tradicional, un nuevo sistema de valor, citas, rituales, los principios de Kier, todo esto se presenta como la verdad absoluta. Para ellos, esto es un código de leyes, su Biblia. No recuerdan el viejo mundo, ellos no saben que la gente puede tener diferentes prioridades y diferentes valores. Y si hay suficientes de estas personas divididas, si la tecnología se extiende, si la mayoría adopta el implante, solo quedará una cosa: activar el sistema por completo, expandir las acciones del piso separado a todo el territorio restante y encender los chips para siempre. Soy Milchik. Eliminen el bloque Glasgow. Entonces el viejo mundo solo quedará en la memoria de aquellos que aún no han sido separados. Pero cada vez habrá menos y menos de ellos. Y si es necesario, también les ofrecerán un chip o serán forzados a tomarlo. Hemos tenido fallas y dificultades durante el camino con la tecnología innovadora. Pero estoy lista para decirles que estamos al borde de una revolución. Y después, una nueva sociedad, un nuevo ser humano, un reinicio total de la humanidad con una nueva memoria, nuevas emociones y un nuevo programa. Donde Kier es el profeta, Lumon es el nuevo orden, y el dolor, el sufrimiento y las dudas están desactivadas en la configuración. Es precisamente la historia la que nos hace quienes somos, nos da contexto y forma. Interesantemente, esta teoría no refuta las anteriores, sino que las une. Si Lumon realmente está construyendo una nueva sociedad desde cero, entonces todo lo que hemos visto antes no son versiones alternativas, sino diferentes niveles de un mismo plan. Suprimir emociones es una medida necesaria para reiniciar. Así la nueva personalidad no sufrirá, no se resistirá, ni preguntará cosas innecesarias. El culto a Kier es una matriz ideológica que implantas en la mente de los separados mientras aún está puro. Esa se vuelve su religión, su historia, su sentido. La clonación, si esto se confirma en la próxima temporada, es el siguiente paso lógico, cuando no solo necesitas criar a una persona desde cero, sino también reproducir el cuerpo si el anterior está contaminado por la experiencia. Y, posiblemente, el sacrificio de la cabra es la etapa final del ciclo. Primero, separas la conciencia, luego la reescribes creando una nueva versión, después la transfieres a un cuerpo puro y clonado, y finalmente, eliminas el original como finalización del ritual, como el último punto del renacimiento. Escriban en los comentarios si esta teoría resuena con ustedes, o si tienen su propia versión de a dónde realmente lleva Lumon. En Separación, el aspecto más valioso se extiende más allá de la misma trama, incluyendo las reflexiones, repensamiento y búsqueda de significados ocultos y patrones que vienen después. Así que, si les interesa una continuación, ya sea otras teorías sobre esta serie o reseñas de proyectos similares, como Espejo Negro, apoyen el video con un like. Esto ayuda a promocionar el video y me hace saber que el tema les interesa.